Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo como siempre súper emocionada de estar aquí con ustedes, compartiendo un tema que, créanme, me ha tenido en vilo. Y es que la farándula siempre da de qué hablar. Y en esta ocasión, prepárense porque la noticia que les traigo es explosiva. El 25 de agosto de 2025, la farándula turca, y el mundo entero, quedó en shock. ¿El motivo? Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo leyeron bien. La pareja que nos hizo soñar, que nos regaló momentos inolvidables en Love is in the Air y que parecía tener un cuento de hadas en la vida real. Pues la noticia que sacudió a todos fue, pausa dramática sorprendente. En este vídeo vamos a desmenuzar todo. Absolutamente todo. Vamos a analizar las razones, los rumores, las pruebas, las declaraciones y por supuesto, mi opinión personal. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Y si involucra a Hande y Kerem, la cosa se pone más interesante. Así que prepárense para un viaje por los altibajos de esta relación, por los rumores que circulaban, por las pistas que tal vez, en su momento, pasamos por alto. Y por supuesto vamos a hablar de qué significa esto para sus carreras, para sus fans y para el futuro de ambos. Pero antes de comenzar, necesito que hagan algo por mí. Algo muy importante. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque, créanme, vienen muchas sorpresas más. Y si ya son parte de mi familia, muchas gracias por estar aquí. Son los mejores. Bueno, sin más preámbulos, arranquemos con este tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hande y Kerem. El 25 de agosto de 2025. El día que la farándula turca tembló. Para entender bien la magnitud de esta noticia, tenemos que hacer un pequeño flashback. Recordar cómo comenzó todo. Nos remontamos a la época de Love is in the Air. Esa serie que nos hizo creer en el amor, en los finales felices, en las segundas oportunidades. Y por supuesto nos presentó a Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. La química entre ellos era innegable. Se veía en pantalla, se sentía en el ambiente. Los fans comenzaron a soñar, a pedir, a rogar, que ese amor traspasara la ficción. Y vaya que lo hizo. Después de meses de especulaciones, de fotos sospechosas, de miradas cómplices. Hande y Kerem confirmaron lo que todos esperábamos, estaban saliendo. El mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron. Era el cuento de hadas hecho realidad. La pareja perfecta. Los Senkalkapimi viviendo su propio romance. Comenzaron a compartir fotos juntos, a asistir a eventos, a dar entrevistas donde hablaban de su amor. Y sinceramente se veían felices. Era como si la magia de la serie se hubiera extendido a sus vidas. Los fans estaban en la gloria. Todo parecía perfecto. Y así vivieron su relación. Hubo viajes, celebraciones, muestras de cariño públicas. Parecía que estaban construyendo un futuro juntos. Eran una pareja estable, querida por el público, y con un gran apoyo de sus fans. Pero como en toda historia, hay momentos de tensión, de incertidumbre. Empezaron a circular rumores. Pequeñas señales que en retrospectiva, nos podrían haber dado pistas. Comentarios sobre discusiones, sobre desacuerdos en sus planes. Rumores de que sus carreras profesionales estaban tomando caminos diferentes. Y así, llegamos a la noticia del 25 de agosto de 2025. Una noticia que en un primer momento nos dejó atónitos. La ruptura. El fin de la historia de amor. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las redes sociales se encendieron. Los medios de comunicación se volcaron a buscar la información. ¿Había infidelidad? ¿Problemas de incompatibilidad? ¿Presiones externas? ¿Qué había causado esta abrupta separación? En un primer momento, las fuentes oficiales guardaron silencio. Ni Hande ni Kerem emitieron declaraciones. Lo único que sabíamos era la noticia, se habían separado. Pero claro, el silencio solo alimenta los rumores. Y las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. Se habló de diferencias de carácter. Se mencionó la incompatibilidad en sus agendas laborales.
Se susurró sobre terceras personas. Las teorías eran infinitas. Los fans, por supuesto, estaban devastados. Habían invertido emocionalmente en esta pareja. Habían soñado con su boda, con su familia, con un futuro juntos. Y de repente todo se vino abajo. ¿Pero qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué sabemos realmente? A pesar del silencio de los protagonistas, algunas cosas sí pudimos deducir. Primero, la presión mediática. Estar bajo el ojo público constantemente puede desgastar cualquier relación. La constante atención de los medios, los rumores, las críticas, todo eso puede afectar a la pareja. Segundo, las carreras profesionales. Tanto Ande como Kerem son actores muy exitosos. Sus carreras están en constante crecimiento. Es posible que sus proyectos, sus compromisos laboral, los hayan mantenido separados. La distancia, las agendas ocupadas, a veces pueden debilitar cualquier relación. Tercero, la vida privada. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su intimidad. No sabemos qué pasó realmente entre ellos. Quizás hubo problemas que solo ellos conocían y que decidieron no hacer públicos. Y eso, por supuesto, es respetable. Cuarto, la madurez. Las relaciones a veces no funcionan. No todas las historias de amor tienen un final feliz. Y eso no significa que uno de los dos sea el malo de la película. A veces simplemente las personas no son compatibles o sus caminos se separan. Y es importante respetar esa decisión. ¿Y qué ha pasado después de la ruptura? La vida sigue, obviamente. Ande y Kerem han seguido adelante con sus carreras. Han continuado trabajando en proyectos nuevos. Han aparecido en eventos. Y poco a poco han reaparecido en las redes sociales, compartiendo con sus fans sus nuevos proyectos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿seguirán siendo amigos? ¿Mantendrán una relación cordial? ¿O la ruptura fue tan dolorosa que prefieren distanciarse? El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta ruptura marcó un antes y un después en la farándula turca. Hande y Kerem, dos de las figuras más queridas del momento, nos recordaron que a veces el amor no es eterno. Y que a pesar de los finales tristes, la vida continúa. Además, la noticia del 25 de agosto de 2025 nos sirvió para reflexionar sobre la importancia de la privacidad, sobre la presión que sufren los famosos, sobre la fragilidad de las relaciones. Y sobre todo nos recordó que al final del día, lo más importante es ser feliz. Pero, ¿qué pasó realmente? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué se separaron Hande y Kerem? La verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. Puede ser una combinación de factores, la presión mediática, las diferencias en sus carreras, la incompatibilidad, problemas que solo ellos saben. Lo que sí es seguro es que fue una noticia impactante. Y que a pesar de la tristeza que nos causó, debemos respetar su decisión. Ahora bien, hablemos de las posibles consecuencias de esta ruptura. ¿Cómo afectará esto a sus carreras? ¿Cómo será el futuro de Hande y Kerem? Para Hande la ruptura podría ser un impulso. Ahora tendrá más tiempo para enfocarse en su carrera. Podría explorar nuevos proyectos, asumir roles diferentes. Y por supuesto su legión de fans la apoyará incondicionalmente. Para Kerem la situación es similar. También tendrá más libertad para concentrarse en su trabajo. Podrá experimentar, tomar riesgos y demostrar todo su talento. Ambos son actores talentosos y exitosos. Su futuro profesional es brillante. Y estoy segura de que a pesar de la ruptura, seguirán brillando en la industria del entretenimiento. Y para los fans, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo más importante es respetar su decisión. No presionar, no especular, no crear falsas esperanzas. Simplemente apoyarlos en sus nuevos proyectos, celebrar sus éxitos y desearles lo mejor. Porque al final del día, lo que importa es que sean felices. Ahora, mis amores, vamos a pasar a algo que me encanta, mi opinión personal. Yo como fan sentí mucha tristeza cuando supe la noticia. Me había enamorado de su relación. Adoraba verlos juntos. Pero también soy consciente de que las relaciones son complicadas. Y que a veces las cosas no funcionan.
Creo que es importante respetar su privacidad. No debemos juzgar, ni especular, ni inventar historias. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo. Ver sus series, sus películas, apoyar sus proyectos. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Y ahora, la parte que todos esperan. Los rumores. ¿Qué se dice en la calle? ¿Qué teorías circulan? Asterisco se murmura asterisco que la presión mediática fue insoportable. Asterisco se rumorea asterisco que hubo desacuerdos en sus planes de futuro. Asterisco se comenta asterisco que sus agendas laborales los mantenían separados. Asterisco y por supuesto se especula asterisco sobre terceras personas. Pero, ¿son verdad? No lo sabemos. Solo son rumores. Y debemos tomarlos con pinzas. Lo que sí es cierto es que esta ruptura nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha recordado que a veces el amor no es suficiente. Que las relaciones requieren trabajo, compromiso y sobre todo, respeto. Y ahora, mis amores, para finalizar este vídeo, quiero resumir los puntos más importantes que hemos tocado. Asterisco hemos hablado sobre la impactante noticia de la ruptura de Ander Cell y Kerem Bürsin el 25 de agosto de 2025. Asterisco hemos repasado su historia de amor, desde la serie Love is in the Air, hasta su confirmación como pareja. Asterisco hemos analizado las posibles razones de la ruptura, la presión mediática, las diferencias en sus carreras, la incompatibilidad, etc. Asterisco hemos hablado sobre las consecuencias para sus carreras y para sus fans. Asterisco y por supuesto, hemos compartido mi opinión personal. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. La farándula siempre da de qué hablar, ¿verdad? Y esta historia sin duda nos ha dejado con el corazón un poquito, asterisco suspiro asterisco. Pero con esperanza. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por ser parte de mi familia. Son lo máximo. Y ahora, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y déjenme en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Qué piensan de la ruptura? ¿Qué esperan del futuro de Ande y Kerem? Quiero leerlos. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Chao, chao.